Bien, vamos a utilizar de nuevo la teoría de los orbitales moleculares para explicar el enlace y el diagrama, para explicar y diseñar el diagrama de orbitales moleculares de la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno y, según el modelo de Lewis, pues se puede representar como que esos dos átomos de oxígeno están unidos por un doble enlace. Un enlace sigma, un enlace pi, o sea, una doble rayita donde cada una de esas rayitas representa uno de los enlaces y cada rayita contiene dos electrones. Si queremos representar o estudiar la misma molécula según el concepto de orbitales moleculares, pues nos vamos a fijar para la construcción de estos orbitales moleculares los orbitales atómicos de valencia más exteriores de cada átomo de oxígeno, que son los 2p. El 2pi, que reside o que se puede simétrico alrededor del eje Y, rotacionalmente hablando, el orbital 2pz, que es perpendicular al pi, es perpendicular al plano de la diapositiva, y el orbital 2px, que es perpendicular al Y y al Z, pero que está contenido en el plano de la pantalla. Y lo mismo para el otro átomo de oxígeno. Entonces, cuando dos átomos de oxígeno se acercan, lógicamente, al acercarse llegará un momento que habrá una especie de solapamiento frontal de los orbitales px. Si, por ejemplo, los dos átomos de oxígeno se acercan a lo largo del eje X, pues llegará un momento que, como digo, habrá un solapamiento frontal de los orbitales px de cada uno de los dos px de cada uno de los átomos de oxígeno. Entonces, ese choque frontal, es decir, se puede de alguna manera interpretar como una combinación de las dos funciones matemáticas que representan dichos orbitales, una combinación constructiva enlazante, que generará por tanto un orbital molecular enlazante, y una combinación de sustracción destructiva, que lógicamente generará un orbital molecular antienlazante. Como el tipo de enlace o el tipo de orbital molecular al que van a dar fruto de ese solapamiento frontal es un orbital que tiene una simetría de rotación alrededor del eje central, pues dichos orbitales se denominarán orbital sigma, orbital molecular sigma enlazante y orbital molecular sigma antienlazante con un asterisco. El asterisco representa o quiere dar idea del carácter destructivo del enlace o antienlazante. Bien, pero cuando los dos átomos de oxígeno se acercan a lo largo del eje X, provocando, como digo, esa especie de choque frontal de los orbitales px, los pz y los pi también se están acercando, ya que viajan con el propio átomo. Y el choque de estos orbitales, el solapamiento de estos orbitales ya no es frontal, debido a que a sus orientaciones están definidas por ejes Z e Y perpendiculares ambos al eje X. Ese solapamiento lateral de estos orbitales va a generar, como digo, una combinación de esas dos podemos empezar por los pi, por el solapamiento de los pi, pues la combinación de las funciones matemáticas de esos dos orbitales, de los dos orbitales pi de cada átomo de oxígeno, generarán dos orbitales moleculares, dos funciones matemáticas que definen orbitales moleculares. Un orbital molecular enlazante y otra función orbital molecular antienlazante. Lógicamente, dado que el solapamiento es de tipo lateral, pues generará un orbital molecular denominado pi, si es enlazante, y pi asterisco, si es antienlazante. Como vemos, el orbital pi presenta solapamiento lateral tanto por encima del eje central como por debajo del eje central que une ambos átomos de oxígeno. ¿Vale? No tiene una simetría alrededor del eje central. Entonces, este tipo de solapamiento lateral es un solapamiento más débil que el frontal.
Por lo tanto, estos orbitales moleculares enlazantes son enlazantes, pero lo son menos que el sigma. ¿Y cómo se quiere transmitir esta idea de que aun siendo enlazantes lo son menos que el sigma? Pues simplemente acudiendo a su energía. La energía de los orbitales pi enlazantes es mayor que la del sigma enlazante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, consideramos que los orbitales moleculares pi enlazantes son menos enlazantes que el sigma. Por supuesto, corresponderá a los pi enlazantes, le corresponde sus orbitales moleculares pi antienlazantes que contribuyen a la destrucción del enlace. ¿De acuerdo? De hecho, esa destrucción del enlace se pone de manifiesto con esta imagen gráfica donde los orbitales P parece que se alejan, parece que se repelen y se distorsionan fruto de esa repulsión. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, una vez que tenemos dibujados los orbitales moleculares por definición abarcan toda la molécula. Con sus niveles de energía, pues vamos a empezar a colocar los electrones de los dos átomos de oxígeno, pero nos vamos a pasar de sus orbitales atómicos a los orbitales moleculares, cumpliendo la regla de Pauli, como máximo 2 electrones por orbital, y la regla de Hund. Si tenemos dos orbitales de la misma energía, la colocación de electrones tiene que provocar la máxima multiplicidad o el máximo desapareamiento, es decir, la máxima soledad de electrones. Entonces vamos a empezar a colocar electrones, siempre se empieza colocando por el nivel, por el orbital molecular de menor energía, que al fin y al cabo es el más estabilizante, es el más enlazante, el que más contribuye a estabilizar la molécula. Vamos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora aplicamos la regla de Hund, 8. Dado que estos dos orbitales pi antienlazantes tienen la misma energía, pues tenemos que colocar cada electrón en un orbital pi antienlazante. Esto quiere decir que la molécula en su conjunto tiene 6 electrones en orbitales moleculares enlazantes, o sea, el número de electrones enlazantes serían 6, y 2 electrones en orbitales moleculares antienlazantes. 6 menos 2 dividido entre 2, 2. O sea que el equivalente es, el enlace en la molécula de oxígeno es equivalente a un doble enlace. O sea, en principio, como hemos puesto dos rayitas, un doble enlace, pues no parece bastante compatible. Sin embargo, fijaos que en realidad hay un enlace sigma, hay dos enlaces pi y hay un medio antienlace pi y otro medio antienlace pi. Al final, el balance global es como si hubiera un enlace pi y un enlace sigma, porque os recuerdo que los electrones que se encuentran en orbitales moleculares antienlazantes contribuyen a destruir el enlace. Entonces digamos que un enlace pi, un orbital molecular pi, se ve neutralizado o destruido o de alguna manera contrarrestado por los electrones en estos dos orbitales moleculares pi antienlazantes. Otra cosa interesante que nos permite predecir este diagrama de orbitales moleculares son las propiedades magnéticas de la molécula de oxígeno. Resulta que la molécula de oxígeno es paramagnética, es decir, que presenta un pequeño campo magnético interno, independiente de la presencia o ausencia de un campo magnético exterior. ¿De acuerdo? Es decir, estas moléculas internamente, intrínsecamente, tienen un campo magnético. Ese campo magnético permanente, interior, intrínseco, propio, procede de estos electrones solitarios, con espines paralelos, de tal manera que el campo magnético de este electrón solitario no se ve anulado o contrarrestado, sino todo lo contrario, se ve reforzado por el campo magnético de su compañero electrón en el otro orbital pi antienlazante. ¿De acuerdo? O sea, la molécula de oxígeno presenta dos electrones solitarios con sus espines paralelos. Cada spin crea un momento magnético. Por lo tanto, estos dos momentos magnéticos, estos dos campos magnéticos que crean estos espines se refuerzan y explican por qué la molécula de oxígeno es paramagnética.
Este fenómeno del paramagnetismo con la teoría de Lewis no podría predecirse, porque al representar la molécula de oxígeno con los conceptos de Lewis, pues la molécula de oxígeno aparecerían, cada átomo de oxígeno de la molécula aparecería rodeado por pares de electrones, ¿de acuerdo? Es decir, todos los electrones estarían emparejados. Es verdad que habría aquí dos pares de electrones formando los enlaces y luego cada átomo de oxígeno estaría rodeado de dos pares de electrones no enlazantes, según la representación de Lewis. Pero eso no refleja la realidad. Y es que la realidad, que es la molécula de oxígeno, en realidad presenta dos electrones solitarios.